Bueno, hay que tomar en consideración cómo se construye la identidad para poder calificar al proceso de su construcción en este caso. La identidad se reproduce, la identidad existe, todo ser humano tiene una identidad personal. Y todo grupo social, en este caso la sociedad venezolana, crea procesos de identificación con sus semejantes, con su medio ambiente, con sus paisajes, con sus tradiciones culturales, etcétera, y va conformando un tipo de identidad cultural que le es característica, puede ser a una región, una subregión, a una localidad, y obviamente está influido por niveles de organización de la sociedad, el tipo de estructura social en que se da. Entonces, en una sociedad como la venezolana de los últimos 500 años, hablemos en particular de Venezuela, y específicamente de Venezuela cuando se aparece como república, que es en 1830, comienzan a darse procesos de identificación muy marcadas por la condición de clase. Pero la sociedad criolla que surge a partir de la invasión, bueno, eso entra en un plano totalmente conflictivo, era como vivir en una perpetua guerra. Y no te olvides de que la condición del conquistador fue oprimir a todo lugar, convertir en esclavo a lo que quedaba de los pueblos indígenas, trajo a la fuerza a los negros desde África y los convirtió en esclavos, que de manera de que no podemos hablar de una verdadera identidad en la población venezolana que surge a raíz del proceso de conquista. Eso comienza a definirse un poco más tarde, cuando ya se estabilizan incluso las poblaciones criollas. Empieza a generarse una identidad que podemos decir que está vinculada específicamente a la condición de venezolano, de ser venezolano. No obstante que no existía una noción de venezolanidad sino hasta 1830 cuando surge la República. Y entonces surge, no fue pacífico la definición de esas identidades porque surge una oligarquía que es la que decide qué es lo que se hace, cómo se hace, sigue sometiendo a la condición de esclavo a las poblaciones indígenas que quedaban en pie, a los descendientes de africanos y a los blancos pobres. Es decir, todo lo que tenía que ver con una clase oprimida comienzan a generar procesos de identificación también vinculados, como decía antes, a todos los mecanismos de reproducción, lengua, territorio, paisaje, culinaria, música, qué sé yo. Y luego otra, porque hay otra cultura que es la cultura del opresor. Y eso estaba basado en otros valores culturales, en otros elementos de identificación, de manera que ahí continuamente había un choque. No, no puede haber sido, no hay sociedad clasista que sea pacífica totalmente, porque por más, como dice el gran pensador argentino-mexicano Enrique Dussel, por más que un pueblo pueda pasar hasta 200 años, hasta siglos, dice él, sometido y callado y sin protestar, pues siempre al fin de cuentas está oprimido y en algún momento va a retomar esa condición de lucha. Con la invasión europea a América, se da un proceso digamos, de aceptación de que estas cosas que se llama la América Hispana o Iberoamérica o América Latina luego, es un territorio que está adscrito en términos civilizatorios al llamado Occidente, porque nuestro pasado, el único reconocido por los que mantienen el poder, es el que nos vincula a la metrópoli europea. De hecho, se generan distintas manifestaciones de carácter cultural para legitimar eso. Por ejemplo, los historiadores, los que escriben la historia, empiezan a decir desde 1830 que la única historia que vale es la que surge a partir de 1492, que antes de eso no hay historia. De hecho, incluso se dice que antes de eso no había habido gente
que no eran gente, que no eran humanos, o qué sé yo. No solamente en referencia a la reconstrucción historiográfica, sino a todo lo demás. Entonces, el Venezuela, ya centrándonos en Venezuela, Venezuela comienza a existir como tal. Incluso un gran defensor de esa tesis fue Arturo Uslar Pietri. Venezuela no existe antes de 1498, que fue cuando la conquistó el Imperio Español. Y antes de eso, lo que había, eso no tiene nada que ver con lo que viene después. Y, y así hemos sido socializados casi todos los venezolanos. Y creo que de todas maneras, a pesar de los grandes avances que ha habido en el estudio de 1498 hacia atrás, todavía hay reconstrucciones historiográficas que se venden incluso en las librerías, que no reconocen que nosotros somos un pueblo que es milenario, nuestros orígenes son milenarios, que hace 15.000 años aproximadamente aquí había gente que estaba socializando el espacio, gente que estaba creando procesos de intercambio social, formas sociales de ocupación, de socialización, de vida social organizada. De manera de que esos 14.500 años lo niega la historiografía tradicional, la que reivindica solamente la condición civilizatoria occidental que hace el Imperio Español. Pero somos de los que creemos de que aquí se produce, incluso no estoy hablando del actual, sino de a lo largo del periplo que ocurre desde la invasión hasta más o menos yo diría hasta finales del siglo, sí, más o menos mediados finales del siglo XIX, se produce un proceso de creación de otro proceso civilizatorio donde hay que tomar en consideración no solamente los aportes europeos que nos vienen de España, y no solamente de España, en el caso americano tenemos que tomar en consideración también a Portugal, y se crea un proceso civilizatorio que Mario Zanoja lo ha denominado la civilización caribeña, y es obviamente son procesos civilizatorios. Y hay un gran autor brasileño, Darcy Ribeiro, que escribió sobre procesos civilizatorios en América, o sea que no es uno solo, pero que obviamente dentro de nuestra condición de pueblo dominado por el imperio, nosotros aceptamos en los primeros momentos, y como te digo, hasta ahora, que sí, que nuestra pertenencia fundamental era con respecto a España, fundamentalmente porque, bueno, hablamos la lengua colonial, que es el castellano, hablamos, que la mayoría de nuestra población tiene creencias religiosas ligadas fundamentalmente al catolicismo, y así entonces se considera que, de hecho, esos fueron los elementos que prevalecieron para poder hablar de que existía un continente latinoamericano o una Iberoamérica, o todo lo que llevó en la cabeza del Libertador cuando decretó lo que era la patria grande, que era que tenía precisamente esas características. De manera que luego de eso, yo diría, sí, más bien hacia finales del 19 comienza a gestarse, yo no diría que otro proceso civilizatorio radicalmente distinta en términos sobre todo de esas raíces autóctonas fundamentales, pero sí se comienza a generar otro proceso donde intervienen otro tipo de potencias y otro tipo de intereses. Debo decir que en Venezuela Venezuela forma parte, como te decía, de esta civilización caribeña, pero al mismo tiempo, como se sabe, Venezuela no solamente da cara al Caribe, sino también da cara al mundo andino y al área amazónica, de manera de que esa especial localización hace que nosotros tengamos vinculación
particularmente directa con estas dos fachadas, que tienen procesos diferenciales entre sí, y el Atlántico, que es otra de nuestras fachadas. Entonces también hay procesos históricos diferenciales, de manera que Venezuela es como una especie de centro neurálgico allí en la mitad del continente americano, que bueno, que irradia sus influencias, pero que recibe influencias también de todo lo que venía del Pacífico y que interviene en la conformación de los pueblos andinos desde los Andes centrales hasta el norte de Colombia, y bueno, influye en Venezuela y también Brasil y todo lo que sube para allá. Desde 1830 se decía de que la tragedia del pueblo venezolano era de que era una mezcla de indios, negros y españoles. Y decían que de los indios había recibido la flojera, de los negros había recibido la insolencia y la rebeldía, y de los españoles lo bonchón, lo bromista, también lo poco dado a la seriedad y al trabajo, de manera que todos son elementos negativos, y que es precisamente lo que da cuenta de toda esa enorme diversidad a la cual aludía antes. Y fíjate que entonces, a partir de 1830, cuando se crea la República, lo primero que dicen todos los estudiosos de la época es que hay que crear una república para el progreso, para el desarrollo, pero que infortunadamente, como tiene un pueblo que es flojo, bonchón y rebelde, pues ese pueblo no sirve. De manera que hay que obligarlo a servir. Y de ahí se justifican todas las formas de represión violentas que se dan y que están legitimadas a través de las constituciones. Si tú ves la constitución a partir de 1830 en adelante hasta 1998, son instituciones que no ayudan al pueblo, al contrario, lo reprimen. Había un escritor para la fecha de los años 30, de comienzos del siglo XX, que decía que el pueblo venezolano, debido a esa mezcla, tenía una tara, y que la tara genética había que controlarla por medio de la fuerza, o sea, mano dura. Y eso servía para legitimar las dictaduras. Las dictaduras eran necesarias porque ese pueblo no servía para nada. Entonces la única manera de hacerlo trabajar y producir riqueza, porque que yo sepa ningún millonario trabaja ni produce riqueza, sino la distribuye y la consume, entonces había que someterlo por la vía de la fuerza. Y eso es un horror, pues, porque es un pueblo que no tiene derecho, no tiene ningún derecho. Entonces toda esa oligarquía que se genera en el 19, que desaparece con la guerra de independencia debido a las luchas que se dieron, bueno, se ve reemplazada después con las burguesías regionales, y entonces, bueno, surgen los estados, los estados-nación, y dentro de los estados-nación empiezan a reconocer por regiones los más ricos, y eran los dueños, y esos eran gobernadores, y eran dueños de hacienda, y el pueblo en cada una de esas regiones eran los obreros, los lacayos, los jornaleros, los arrieros, o qué sé yo. Lo que eso trae como consecuencia que el pueblo venezolano tenga una visión de sí mismo subvalorativa, no se valore y se genere una identidad negativa, al punto tal de que por muchos años, por muchísimo tiempo, el pueblo venezolano quería blanquearse. Con esto lo que te quiero decir es que la identidad social negativa del venezolano fue inculcada al pueblo de Venezuela a partir de 1830, con esa visión negativa de los componentes étnicos del pueblo venezolano. Y por años, yo recuerdo las expresiones horrendas que se hacían a la gente popular y se repetían como una verdad absoluta. Y es muy posteriormente, sobre todo de finales del siglo XX,
cuando comienza a adquirirse un sentido de orgullo por ser venezolano, independientemente del color, de la forma del pelo o de lo que fuera. Y el contenido de la identidad comienza a cambiar. Pero la identidad cultural se ve mediada por la pertenencia a un modo de producción, una manera de vivir, una manera de producir. Y por eso es fundamental todos los cambios que hemos vivido, sobre todo en los últimos 20 años. Y se da un proceso de identidad, de identificación, de un sentido de pertenencia, que es el diametralmente opuesto y que sugiere la aparición de un reconocimiento de rasgos civilizatorios nuevos. No porque los rasgos no existieran, sino porque no había reconocimiento hacia ellos. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes logros de la Revolución Bolivariana y en particular del comandante Chávez, de que haya hecho que la población, el común de la gente, lo que llaman el pueblo de a pie, se reconozca en una serie de rasgos con orgullo y no con vergüenza como sucedía antes. La construcción del espacio social no siempre es coincidente con el espacio geográfico propiamente tal, es decir, bueno, yo vivo en la cordillera andina, de tal lado, hasta tal hondonada. El espacio social es una construcción cultural. Se define como construcción cultural por parte del pueblo o del grupo social que se trate. Y ahorita estamos en un proceso de contradicción bien agudo, porque nosotros seguimos teniendo una estructura geográfica territorial, una división geográfica territorial que tiene que ver con esa Venezuela que pensaba que el negro era hediondo, que el indio era flojo y que el español era bonchón o desordenado. Y obedecía en el plano ideológico y en el plano objetivo y sobre todo material, fundamentalmente en el plano material, se identificaba, bueno, con aquellos que habían despojado a los indígenas de sus tierras, las habían convertido en haciendas, habían sacado los dineros la riqueza que le producía a esas haciendas fuera del país, no invertían en el país. Es decir, tenemos una estructura político-territorial actual todavía aferrada a ese modelo de sociedad que no existe ya o que está dejando de existir. No se justifica que tengamos gobernaciones, ni alcaldías, ni consejos municipales. Esa es una división político-territorial que tenía sentido en aquel momento. Y el presidente Chávez estuvo consciente de eso y él cuando él idea la tesis de la creación del poder popular y la formación del poder popular en comunas, de trabajar en la idea de las comunas, él hablaba, yo recuerdo y eso está publicado en muchos de sus discursos, él hablaba de que las comunas no tenían que estar restringidas a un estado y que podían transgredir ese estado. Y yo recuerdo particularmente un ejemplo que él dio en una comuna de Lara que llegaba a Yaracú y parte de Carabobo. Entonces él decía, pero lo que debe prevalecer es los procesos de trabajo que se realizan en esa comuna, el tipo y sobre todo el tipo de relaciones solidarias, comunitarias, etcétera, que son las que le dan sentido a la comuna. Hay la tesis de que todo lo que yo he venido hablando de que para 1830 en adelante se genera una división territorial de acuerdo a los intereses que existían en ese momento. Entonces se genera lo que los teóricos llaman una arquitectura o una división territorial o una geometría de la desigualdad. Y con las comunas y todo lo que el comandante Chávez nos propuso, ahorita estamos ante el reto de crear una geometría de la
igualdad y no de la desigualdad. Porque la tesis es que las comunas es gente que son solidarias, que son igualitarias, que no hay jerarquía, que no es vertical, sino horizontal. Y él hablaba de aquello de crear un nuevo tejido social conformado por las redes de comunas, etcétera, que entonces hace innecesaria la división territorial que tenemos. Estamos en una lucha de clases y entonces la clase dominante que tiene un control a veces de mayor posibilidad que las clases sometidas, se defiende denodadamente y termina ganando en determinadas circunstancias, de manera de que el chavismo ha tenido adelantos y retrocesos a lo largo desde que surgió el comandante Chávez en 1998, sobre todo a partir del 99, que es cuando tenemos una sociedad que se rige por una Carta Magna que se acerca bastante a lo deseable, pero que tiene barbaridades, nuestra maravillosa Carta Magna, que ayudan a la burguesía, que ayudan a la derecha y entonces esas cosas hay que resolverlas. De hecho, ahorita estamos en una constituyente que va, en teoría, pretende solventar esos gazapos que se escaparon. Pero en general, el proceso que sucedió mientras el comandante Chávez vivió, que era un proceso a lo que se ha llamado el ciclo progresista, sobre todo en Sudamérica. Bueno, ya hemos visto cómo así la derecha en cada uno de estos países ha arremetido con fuerza y ha arrinconado a muchos de ellos al punto de que, por ejemplo, Brasil no tienen visos de progresista ninguno, todo lo contrario, tienen un gobierno de facto, Argentina por el estilo. Chile tuvo algunos visos, eso sí que eran visos nada más, de un gobierno con algunas posturas de apertura o progresista. Pero todavía quedamos Venezuela, Bolivia, que también estamos luchando, en medio de la lucha de clases, estamos en una lucha muy fuerte y esperemos que podamos lograrlo. Yo creo que ese es el óptimo, que volvamos a retomar la senda que inició el comandante Chávez y que infortunadamente a raíz de su muerte empezó a decrecer y que podamos lograr que la mayoría de nuestros países suramericanos de verdad tengan una vocación igualitaria, que de verdad despejen la fuerza de la formación clasista y del capitalismo en concreto. Yo aspiro a que Venezuela llegue a ser en muy corto plazo o a mediano plazo a lo sumo una sociedad igualitaria, realmente igualitaria, donde nosotros resolvamos la lucha de clase hacia nuestro favor, hacia la solución de un conflicto con una burguesía que ni siquiera es burguesía nacional, es nacional porque nació aquí, pero más nada, es una burguesía que es voraz, que es depredadora, que lo que quiere es ganar dinero para sacarlo, la riqueza, que si le dicen te tienes que ir mañana de Venezuela le da lo mismo, a lo mejor hasta aplaude. Entonces yo quiero un país donde los que vivamos aquí amemos y respetemos esta patria y que sea eso, de iguales, un país de iguales, con una vida digna, con amor entre nosotros. Yo sé que hasta ahora eso luce como imposible, como muy ideal, pero yo que soy antropóloga y que he trabajado arqueología, digo que hemos vivido más milenios en esas condiciones maravillosas que yo estoy mencionando, que en las condiciones terribles de los últimos 800 años del capitalismo, con la lucha de clase y con el afán de dominación y de destrucción. Yo, imposible no es, entonces eso es lo que yo diría, mira,
lo que yo digo, y lo mencionaba ayer, que yo veo que el agente social sujeto, que devenga sujeto, tiene que ser el poder popular. Tiene que ser ese pueblo vapuleado, maltratado, injuriado, etcétera. Ese pueblo, uno no tiene por qué decirle qué supone vivir en un país capitalista en medio de la lucha de clases. Ellos lo saben porque ellos lo están viviendo. Nosotros los estamos viendo, pero el pueblo pobre que ha vivido sometido en los últimos, digamos, 550 años, ese pueblo no hay que hacerle traducción hacia todos esos problemas. Y si entonces tú los empoderas de manera real, si tú ayudas a la construcción de ese poder popular, pero de manera real, no solamente de que existan, sino de que participen y que esa participación sea protagónica. Y yo llamo participación protagónica no solo estar presente, el pueblo nunca ha estado ausente, siempre ha estado presente, como manipulado, como espontáneo, como sea, siempre ha estado presente. Pero tiene que estar presente siendo consciente de su condición de presión. Y eso es para mí un pueblo sujeto y que además se prevea en que su actuación tiene que ser protagónica. Y para mí el protagonismo consiste en tomar decisiones de manera consciente. Tomar consciente de que estás dominado, pero tomar decisiones y tener la capacidad de hacerlo y defenderlas. Ese es el protagonismo que yo creo que necesitamos. Ese es el poder popular que necesitamos para que sea el sujeto de una verdadera revolución hacia el socialismo, hacia una sociedad digna y de iguales.